Bienvenidos chicos de cuarto secundaria a su curso de lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las obras más importantes y sobre, pues, por supuesto, la época donde se dio o se escribió y nació esta obra importante que es Madame Bovary, una de las obras al lado de Nana más importantes en la literatura universal y moderna. ¿Por qué? Porque aparece como personaje principal una mujer. Una mujer que hace una crítica a la sociedad moderna, entre comillas, que se vivía por esas épocas y que ha originado, si no me equivoco, en ser representante máximo de la literatura actual, ¿no? Para estas luchas feministas que se están viendo, que no están mal mientras no lleguen a un extremo también irracional que muchos también lo tienen, por supuesto, ¿no? Entonces veamos a qué época o generación pertenece. Cuarto de secundaria, literatura, el realismo europeo, Francia. Vamos a hablar del realismo europeo en Francia. Contexto histórico, el positivismo de Augusto Comte, un gran representante, segunda revolución industrial, manifiesto comunista de Marx y de Engels, ¿no? Se da en pleno movimiento de ideas, ¿no? Característica se basa en la objetividad, se difunde a través de la narrativa, cuento y novela, la observación reemplaza la imaginación, descripción detallada del ambiente social y temas de la vida cotidiana, o sea, el realismo, ¿no? Hay un realismo, por supuesto. Representantes máximos, Honoré de Balzac con su gran obra La comedia humana, que contiene muchas novelas. Henry Bale, Stendhal, su nombre literario de Henry Bale es Stendhal, con su obra máxima Rojo y Negro, tienen que leerla. Y Gustave Flaubert con la obra que hemos dicho al inicio, ¿no? Era Madame Bovary. Honoré de Balzac, el emperador de la novela, así conocido, ¿no? Padre de la novela sociológica, que habla de las sociedades, aspira a sus novelas a contarlo y resumirlo todo, ¿no? Es detallista al máximo. Hacer competencia al registro civil, creador de 97 novelas, totalmente un animal, entre comillas, podríamos decir. Ostracismo voluntario para desarrollar sus novelas, es un observador muy minucioso, detalloso. Es iniciador del realismo francés, es el que realiza el realismo francés. Sobresale la pintura de los personajes que resume en sí todo un grupo social, por supuesto. Personajes que se convierten en figuras reales a fuerza de determinación física y moral. O sea, la descripción es tan real que tú lo vas a encontrar en las calles cuando salgas, ¿no? Cuando salgas o en esa época sobre todo. Obra, su obra principal, que reúne todo, que es la comedia humana, representación de la vida contemporánea, realizó las siguientes escenas, ¿no? La vida privada, la vida de París, la vida provinciana, la vida política, la vida militar, la vida campestre. O sea, se ocupó de casi todo. Las novelas más representativas son de esta comedia humana: Papa Goriot, Eugenia Grande, La piel de Zapa, Los Chuanes, El coronel de Charver, ¿no? La piel de Zapa es hermosa novela, ¿no? Tienes que leerla. Bueno, Stendhal o Henry Bale, su genio solo parece sentirse a gusto cuando acepta un marco argumental. Busca escribir una historia y no la invención de una intriga. Emplea un lenguaje sobrio y preciso. Iniciador del realismo francés, emplea una narrativa psicologista. Obras: La Cartuja de Parma y, bueno, la obra más importante, que es La vida de Henry Brulard, ¿no? Que es una autobiografía. Y, por supuesto, está su obra máxima, que es Rojo y Negro, ¿no? ¿Qué es Rojo y Negro? Es una crónica judicial, las reseñas de un proceso que se publicaron en la Gaceta de los Tribunales. Se trataba de un crimen cometido en el Delfinado. El Delfinado eh, es un se refiere a los reyes o emperadores de esa época, ¿no? Los delfines. Y el delfín tiene que ver con el posible rey, ¿no? O sea, el hijo del rey. Provincia natal de Stanton, en el pueblo de Branques, el 22 de julio de 1827. El crimen puede resumirse del siguiente modo: Anthony Berle, hijo de un pobre artesano del pueblo, había sido educado por el cura del lugar, a quien llamó la atención su despierta inteligencia. Después de una estancia en el seminario que tuvo que abandonar por motivos de salud, Werther fue preceptor de los hijos de un notable señor local, Micor de la Tour, y tal vez amante de la señora Micor, dama de 36 años y que hasta entonces había tenido una reputación intachable. Más tarde el joven volvió al seminario, del que salió nuevamente para ser preceptor de la casa del señor Cordon, a cuya hija sedujo. Finalmente fue despedido y, creyendo culpable de todo lo ocurrido, la señora Micot volvió a Brangues y la mató en la iglesia del pueblo de un disparo. Y en el mes de diciembre el asesino fue juzgado y condenado a muerte. Murió guillotinado el 23 de febrero de 1828 a los 28 años de edad. Stendhal casi no modificó ningún pormenor de este suceso, y al cambiar los nombres propios se tiene la perfecta equivalencia de los hechos reales de lo que se nos narra en Rojo y Negro.
Bagué se convierte en Berries, que se sitúa en el Franco Condado, no en el de Finado. Antonio Bretet es Julián Sorel, la señora Micook es la señora Renal, la señorita de Cordón es Matilde de Meaux, etc. La época es la misma, ya que la acción de la novela se inicia en 1826. Bueno, de ahí tenemos al gran Gustave Flaubert, creador de un género como en el ensayo, crea un arte objetivo e impersonal, perfección formal, hace del arte una religión, ¿no? Por supuesto, ¿no? El gran Flaubert. Muchos autores, entre ellos Mario Vargas Llosa, consideran su padre, ¿no? Literario. Obras: Salambo, La tentación de Antonia, La educación sentimental, obrísima, hermosa, y por supuesto Madame Bovary, que vamos a ver en este momento. Publicada en 1857, Madame Bovary, la primera gran novela de Flaubert y la primera muestra de novela contemporánea, ¿no? O sea, la novela como se conoce ahora. Por su observación minuciosa y precisa de la realidad, el asunto se ciñe a la figura de Emma Roderick, hija de un campesino normando. Ella posee un alma novelesca, o sea, le encantan las novelas, la literatura, y perfectamente insatisfecha, ¿no? Por afán de escapar de su vida rústica, se casa con Charles Bovary, médico del pueblo, pero no tarda en descubrir la irremediable mediocridad de ese hombre gris y limitado, y se aburre desesperadamente. El hastío hará de ella presa fácil del primer joven hermoso que le parecerá encarnar su ideal. Luego se enamora de un pasante de notario, Leopoldo, y de la gradación iniciada continuará sin que ella llegue a darse plena cuenta, arrastrada por el torbellino del placer, o sea, se deja llevar por el placer. Se imagina estar viviendo una novela. Bruscamente surge la realidad. Un acreedor implacable acosa a Emma, amenazándola con revelar a su marido las deudas que ha contraído sin su conocimiento. Y Emma se suicida con arsénico, ¿no? Lamentablemente trágico. Flaubert pone al descubierto el alma íntegra de cada personaje, por pequeña que sea su presión en el desarrollo de los acontecimientos. El análisis psicológico que hace de cada uno de ellos los constituye en tipos reales, por supuesto, ¿no? Llenos de vida. Emma es sin duda alguna es su mejor personaje de gran Flaubert. Obligado por la estrechez del tema, la mediocridad de los personajes y la tonalidad grisácea del relato a dejar de un lado su tendencia romántica, Flaubert convirtió la imaginación romántica de su heroína en la causa de sus desgracias y de su muerte. El realismo minucioso a que se ha obligado el escritor no excluye la calidad artística, si bien se encontraba sometido por la necesidad de hacer verdad y de hacer belleza, por supuesto, que es la obra literatura, es la literatura, es la obligación de la literatura, es decir, se sentía determinado a trabajar con un estilo que en sus menores detalles tuviese valor y armonía. Realista en la forma, Madame Bovary lo es también por la lección moral que de ella se desprende, ¿no? Las fantasías de la imaginación ponen irremediablemente un abismo entre la distancia entre ellas y la mediocridad humana, entre la realidad, ¿no? Y la ley social del dinero. Madame Bovary tuvo gran éxito debido en parte al escándalo del proceso que siguió contra Flaubert, acusado de ultrajes a la moral, ¿no? Fue prohibida esta obra además, ¿no? Y esta primera forma del éxito le siguió bien pronto, basada en calidad del libro, universalmente aceptada como obra maestra, por supuesto. Entre los comentarios más agudos se halla la de Ego Goncourt. Después de nuestra gran Balzac, el padre de maestro de todos nosotros, Flaubert fue el inventor de una realidad quizás tan intensa como la de su predecesor. O sea, el padre de la novela, por supuesto, contemporáneo de Balzac, pero el que afirmó esas condiciones y las detalló al máximo fue Flaubert con Madame Bovary. Un gran poeta haciendo una gran novela, también lo consideran. Bueno, el naturalismo, ¿qué es el naturalismo? Es el realismo exagerado que presenta una imagen degradante y pesimista del mundo, donde abundan lugares sórdidos. Se le conocía como la escuela de la fealdad para cerrar solo lo desagradable y lo horrible. El máximo representante, por supuesto, era Emilio Zola, creador de la gran novela Naná, también, o hermosa obra, que desarrolla el tema de la prostitución y el lesbianismo, ¿no? Tienen que buscarla, leerla, y ahí se dan cuenta que no solamente es el tema de la prostitución y el lesbianismo, sino Naná lucha en una sociedad que está dispuesta a acabar con ella, ¿no? Y ella no acepta eso, ¿no? Hasta el último. Tiene un final medio trágico, pero van a darse cuenta que es una gran obra. Posiblemente Naná perfecciona el personaje de Emma Bovary, ¿no? Bueno, verificar el aprendizaje, veamos. Escribe el nombre de los iniciadores del realismo francés, ya lo hemos dicho, hay dos importantes sobre todo. Personaje de Rojo y Negro, también lo hemos dicho. Personaje de Madame Bovary, también lo hemos dicho. Explica el adulterio de la novela Madrid, por qué motivo se da. Explica el naturalismo, ya lo hemos dicho hace un ratito. Ya saben que tienen que hacer su mapa conceptual y su práctica sábado medianoche. Cuídense chicos, no salgan de casa, abríguense.